Muy bien. Luego de haber revisado el funcionamiento fisiológico del corazón, vamos a centrarnos a continuación en el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Entonces, de lo visto en clases anteriores, nosotros revisamos que existen distintos tipos de vasos sanguíneos, dentro de los cuales encontramos aquellos vasos sanguíneos encargados de llevar sangre desde el corazón a la periferia, llamados arterias, vasos sanguíneos encargados de enviar sangre desde la periferia hacia el corazón, denominados venas, vasos intermedios, los cuales tienen un calibre más bajo, menor, y que están diseñados para el intercambio de gases y nutrientes, como por ejemplo los capilares, y vasos intermedios entre, por ejemplo, arterias y capilares, o entre venas y capilares. En el caso de los intermedios entre venas y capilares, estos vasos se denominan vénulas. Acá vénules o vénulas. Y en el caso de los vasos intermedios entre arterias y capilares, tenemos a las arteriolas. Arteriolas. ¿Por qué es importante hacer este repaso? Porque vamos a centrarnos fundamentalmente en cómo el sistema vascular es capaz de regular el flujo de sangre. Y uno de los vasos sanguíneos fundamentales para esto son justamente las arteriolas, las cuales son capaces de regular la resistencia al flujo y por lo tanto el flujo. Acá es importante entender que el flujo o el movimiento de sangre, en palabras más sencillas, va a ser el resultado de una diferencia de presiones, es decir, que haya una mayor presión en un lugar respecto a otro, y esto va a estar indirectamente relacionado con, o inversamente relacionado, perdón, con la resistencia del vaso sanguíneo. ¿Ya? A mayor resistencia, el flujo va a ser menor. La resistencia, por su parte, va a estar íntimamente relacionada al diámetro del vaso sanguíneo. En general, si tenemos un diámetro menor, va a haber mayor resistencia. Si el diámetro es mayor, va a haber menor resistencia. Por lo tanto, la forma en que las arteriolas tienen para poder regular el flujo es variando el diámetro de- del vaso correspondiente, la arteriola, modificando de este modo la resistencia y en consecuencia el flujo. Y entonces las arteriolas van a jugar un papel fundamental en este proceso. Bien, entonces vamos a ver los mecanismos que regulan el tono arteriolar, es decir, los factores que van a hacer que las arterias se dilaten o se compriman, vasodilatación o vasoconstricción. Y vamos a ver que dentro de estos factores tenemos dos grupos, factores de regulación local, que tienen que ver con regulaciones específicas en la arteriola, donde estamos interesados en generar aumento o disminución del flujo, y factores de regulación general, que son, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, algunos factores circulantes, como pueden ser hormonas. ¿Cuáles son los factores de regulación local del flujo? Vamos a tener un grupo de estos factores de regulación que tienen un efecto vasodilatador, es decir, van a generar relajación de la musculatura lisa alrededor de la arteriola y con esto va a disminuir la resistencia al flujo. La vasodilatación entonces lleva a menor resistencia al flujo y en consecuencia a un aumento del flujo. Dentro de estos mecanismos vasodilatadores, la mayoría de estos son metabólicos, es decir, son el producto de distintos procesos metabólicos de las células que están cercanas a la arteriola. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, si la arteriola que queremos regular se encuentra en un proceso de consumo de oxígeno elevado, una célula que está utilizando mucho oxígeno, es posible que cerca de la arteriola detectemos una baja presión de oxígeno. Es decir, los niveles de oxígeno en la arteriola sean más bajos. Si esto es detectado por la arteriola, entonces la arteriola va a responder vasodilatando el vaso y por lo tanto esto va a llevar a un aumento del flujo llevando a tratar de mantener una presión de oxígeno adecuada. Por su parte, si detectáramos un aumento de la presión arterial, en este caso, o arteriolar, de CO2, producto de un metabolismo acelerado, por ejemplo, lo que vamos a tener entonces nuevamente es un efecto vasodilatador que va a llevar a un aumento del flujo. ¿Para qué aumenta el flujo? Tanto para aumentar las presiones de oxígeno y disminuir las presiones de CO2. A mayor flujo, entonces removemos el exceso de CO2. Respecto al pH, recuerden que tener un menor pH no significa tener menor acidez, sino que al contrario, un pH menor en la escala de pH o menor a 7
supone una mayor acidez. Y como hemos visto, hay ciertos procesos metabólicos, sobre todo en la célula muscular, donde hay producción de protones asociadas. Por ejemplo, la producción de lactato. Si esta producción de protones se mantiene en el tiempo, puede llevar a una pequeña disminución del pH. Y esto también va a ser un estímulo de vasodilatación. ¿Para qué puede servir? Por ejemplo, para remover el exceso de protones y con esto estabilizar el balance de la escala de pH fisiológica, que tiene que estar cercana a 7,4. Otro factor que puede ser detectado a nivel local son los aumentos de los niveles de potasio extracelular. Si ustedes recuerdan, el potasio es un ion que debiese encontrarse principalmente concentrado en el medio intracelular. Pero, por ejemplo, al finalizar un potencial de acción de una neurona o de un músculo, nosotros sabemos que hay apertura de canales de potasio que van a llevar a que el potasio salga hacia el medio extracelular digo, para mantener entonces la repolarización, ¿cierto? Sin embargo, en condiciones normales, las células cuentan con este mecanismo de la bomba de sodio y potasio que permite restaurar las concentraciones de potasio en el intracelular y de sodio en el extracelular. Sin embargo, si existiese, por ejemplo, una actividad metabólica acelerada, o pensemos, por ejemplo, un ejercicio físico extenuante, estos mecanismos pueden progresivamente comenzar a presentar problemas a largo plazo. Es decir, la bomba de sodio y potasio va a tener cada vez más dificultades para restaurar los niveles de potasio en el intracelular. Y esto puede llevar a un aumento en los niveles de potasio en el medio extracelular. Si esto es detectado por la arteriola nuevamente actúa vasodilatándose, permitiendo un aumento de flujo hacia ese tejido activo que va a contribuir con nutrientes, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el caso de que la bomba de sodio y potasio no esté funcionando bien, esto podría favorecer la mayor producción de ATP local y, en consecuencia, permitir que los niveles de potasio vuelvan a su concentración normal. Entonces, todos estos factores son metabólicos y estos factores metabólicos, todos, sin excepción, generan vasodilatación. Vamos a tener, por otra parte, factores endoteliales. Los factores endoteliales corresponden a la producción de ciertos factores por parte de las células endoteliales. Recuerden que las células endoteliales corresponden a la capa interna del vaso sanguíneo, en este caso de la arteriola, y es un conjunto de células de origen epitelial que son los que están en contacto con la sangre, ¿ya? Y que tienen la capacidad de poder generar distintos factores, de acuerdo al flujo. Por ejemplo, bien establecido está en la literatura que hay un proceso denominado shear stress o estrés por roce, que consta de que el movimiento de sangre genera un flujo laminar y en los extremos del vaso sanguíneo un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento puede ser detectado por las paredes de las células endoteliales y en respuesta a eso se va a generar un segundo mensajero gaseoso conocido como óxido nítrico. El óxido nítrico generado en las células endoteliales puede difundir como un gas a otras células cercanas, como por ejemplo las células del músculo liso, y tiene un efecto potente vasodilatador. De hecho, el óxido nítrico es uno de los principales vasodilatadores de las arteriolas. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Si la arteriola detecta que hay un aumento del roce producto de una mayor presión para transportar sangre, lo que va a hacer la arteriola es dilatarse para favorecer ese aumento de flujo. Y de esta forma entonces favorecemos un mayor flujo de sangre hacia ciertas regiones. Sin embargo, existen dos factores endoteliales que en vez de generar vasodilatación, generan vasoconstricción. Es decir, van a favorecer la contracción de la musculatura lisa de las arteriolas. Una de ellas son las endotelinas y las otras son la producción de especies reactivas del oxígeno, que en inglés se abrevian con la sigla Reactive Oxygen Species o ROS, que están asociadas a lo que conocemos normalmente como estrés oxidativo. Cuando se genera bajo ciertas condiciones estrés oxidativo o endotelinas, en los endotelios, los vasos sanguíneos suelen llegar a un proceso de vasoconstricción. Todos estos factores son
factores de regulación local del flujo, es decir, van a permitir que las arteriolas específicas de ciertas regiones del cuerpo puedan o vasodilatarse o vasocomprimirse. Acá está el proceso de vasodilatación por óxido nítrico. Tenemos acá la célula endotelial y acá el proceso de shear stress en estas flechas. Estas flechas lo que representan en definitiva es la dirección del flujo de sangre. Este shear stress es detectado por un conjunto de proteínas ubicadas en la célula endotelial que van a estimular la producción del óxido nítrico a través de una enzima que es la óxido nítrico sintasa, NOS, ¿me parece ahí? Generando el NO, que sería en este caso lo que nosotros conocemos como óxido nítrico. Y como les decía, el óxido nítrico puede difundir por estas barreras biológicas, membranas plasmáticas, llegando hasta el músculo liso que se encuentra alrededor del vaso sanguíneo. Y en este caso va a inducir su relajación, permitiendo entonces que el diámetro de este vaso sea mayor y en consecuencia que haya una menor resistencia al flujo. En tanto, por ejemplo, la producción de especies reactivas del oxígeno, por ejemplo, esta podría estar asociada al consumo excesivo de ciertos nutrientes o, por ejemplo, al consumo de alcohol en exceso o de cigarrillo, pueden llevar a la producción de estas especies reactivas del oxígeno, como por ejemplo el peroxinitrito, perdón, el ONOO doble, que pueden finalmente inhibir la posibilidad del óxido nítrico de poder relajar la musculatura lisa. Y en consecuencia, entonces, esta musculatura puede mantener un tono que va a reducir la posibilidad de que éste se pueda dilatar. También es importante destacar que este mecanismo ocurre por un proceso de comunicación retrógrada. ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, nosotros detectamos, voy a dibujarlo acá, a nivel local, acá tenemos una célula y esta célula, por ejemplo, está produciendo mucho CO2. Entonces, como nosotros vimos, hay un mecanismo de regulación local de tipo metabólico que es el aumento en la presión de CO2. ¿Ya? Hoy se me dibujó mal, pero bueno, CO2. Si esto es detectado por la arteriola a este nivel, ¿cómo conseguimos que las arteriolas se puedan dilatar anteriormente? Esto ocurre por un proceso de conducción retrógrada. Básicamente acá, en cada una de estas paredes existen células que están intercomunicadas, como vemos acá, a través de proteínas que conforman uniones de tipo gap junctions. En otras palabras, las gap junctions son uniones entre células que permiten conectar una célula con otra. Entonces, lo que ocurre acá, en esencia, es una transmisión de tipo parecido a un potencial de acción, en este caso de depolarización, que va a transmitir la señal desde la célula local hacia la célula que se encuentra más alejada anterogradamente. Y en consecuencia, entonces, estas células que están acá quizás no reciben directamente los niveles de CO2, no llegan acá, pero sí reciben la señal desde estas células, permitiendo entonces la dilatación a nivel retrógrado. Y con esto entonces el flujo de sangre se regula de forma eficiente. También tenemos factores de regulación general, es decir, factores que no son específicos dependiendo de la producción de CO2 o de los niveles de oxígeno, sino que más bien están regulados a nivel general. Pueden actuar en cualquier arteriola de forma más bien inespecífica. Y los podemos dividir en dos: nerviosos y hormonales, es decir, sistema nervioso en otras palabras y sistema endocrino, ambos reguladores de la homeostasis. ¿Ok? Partamos con los nerviosos. En el caso de los reguladores del sistema nervioso del flujo, tenemos nuevamente la acción de las dos ramas del sistema autónomo, sistema simpático y sistema parasimpático. Si ustedes recuerdan de las clases anteriores, yo les he mencionado que el neurotransmisor asociado a las neuronas del sistema simpático es la noradrenalina. Y la noradrenalina se puede unir a receptores específicos, ¿ya? Los mismos receptores que son sensados en este caso por la adrenalina. Lo interesante de esto es que las arteriolas pueden tener distintos tipos de receptores y dependiendo del tipo de receptor que contengan, la respuesta va a ser totalmente opuesta. Por ejemplo, en algunos vasos sanguíneos
donde encontremos receptores del tipo alfa 1, que es un tipo específico de receptor para noradrenalina y adrenalina, la acción de la noradrenalina en este caso va a tener un efecto de estimulación de la contracción del músculo liso. Y en consecuencia, si se activan este tipo de receptores, el efecto va a ser de vasoconstricción. Noradrenalina uniéndose a receptores alfa 1 genera vasoconstricción. Pero el mismo estímulo uniéndose a otro tipo de receptor, como por ejemplo los de tipo beta 2, que es otro tipo de receptor de noradrenalina, va a tener el efecto opuesto de vasodilatación. Entonces esto es súper interesante porque vamos a ver que existen, dependiendo de la distribución corporal, tenemos arteriolas cercanas a ciertos órganos con una mayor abundancia de receptores alfa 1 que van a generar vasoconstricción y otros tipos de receptores cerca de otros tipos de células que van a tener una mayor expresión de receptores beta 2, generando vasodilatación. ¿Ok? En general, para que lo tengan en cuenta, los receptores alfa 1 están ubicados en arteriolas normalmente cercanas, en este caso, por ejemplo, a órganos del sistema digestivo, por ejemplo, u órganos como los del sistema renal, los riñones. Mientras que los receptores beta 2 se encuentran especialmente expresados, por ejemplo, cerca de la piel o en arteriolas cercanas a los músculos esqueléticos. Entonces, uno puede ya empezar a sospechar, como lo vamos a ver más adelante, que ante un aumento del tono simpático puede haber una redistribución del flujo hacia aquellas arteriolas que generan vasodilatación cercanas a músculo en desmedro de una vasoconstricción de aquellos órganos, en este caso arteriolas cercanas a otros órganos, que reciben menos flujo en el contexto, por ejemplo, de un ejercicio, como podrían ser los del sistema digestivo. ¿Ok? Por otra parte, la activación del sistema parasimpático, aquel sistema asociado a las condiciones de reposo, va a asociarse a la liberación de acetilcolina. Ese es un neurotransmisor. Y la unión de este tipo de neurotransmisores, acetilcolina, a receptores de tipo muscarínicos, va a generar óxido nítrico. Como ustedes ya saben, el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Por lo tanto, en general, una mayor activación del tono parasimpático va a conducir a una mayor vasodilatación en términos generales. En términos hormonales, la historia es bastante sencilla. La adrenalina, que es similar a la noradrenalina, tiene el mismo efecto. La diferencia es que la adrenalina puede ser liberada de forma general en la sangre, por lo tanto puede llegar a cualquier arteriola potencialmente. Como ya sabemos, si la adrenalina se une a receptores beta 2, va a tener un efecto principalmente vasodilatador. Pero si se llega a unir a receptores alfa 1, va a tener un efecto vasoconstrictor. Y tenemos otras dos hormonas que tienen efectos vasoconstrictores. Por una parte, la angiotensina 2, también conocida como, en este caso, bueno, angiotensina 2, que forma parte del eje renina-angiotensina-aldosterona, que tiene un efecto vasoconstrictor, y la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, que también tiene este efecto vasoconstrictor. Es importante considerar que, por ejemplo, la hormona antidiurética y la angiotensina se van a producir en condiciones de disminución de la presión arterial media o de deshidratación, y esto permite preservar la presión arterial. Por lo tanto, para ir introduciendo lo que veremos más adelante en el efecto del ejercicio sobre el sistema cardiovascular, y al mismo tiempo para ir concluyendo. Si aumenta la demanda energética en tejidos activos como el músculo, si además, producto del estrés por roce que genera el aumento de la circulación, se genera óxido nítrico en células endoteliales. Si además de esto tenemos un aumento del tono simpático y además, como vimos en el sistema endocrino, liberación de adrenalina, producto de la respuesta hormonal, vamos a tener factores que van a favorecer la vasodilatación durante el ejercicio. Entonces, más adelante, cuando veamos qué ocurre con el ejercicio, vamos a reconocer que existen justamente aumento de demanda energética en tejidos activos, mayor producción de óxido nítrico, aumento del tono simpático y una respuesta hormonal que lleva, por ejemplo, a la liberación de adrenalina. Entonces, ¿qué ocurre durante el ejercicio? Más adelante veremos que justamente hay ciertos vasos sanguíneos
donde se genera vasodilatación gracias a estos eventos que ocurren durante el esfuerzo. Pero también veremos que así como hay vasos sanguíneos que se dilatan, habrán otras arteriolas que se van a o van a conducir a vasoconstricción. Por lo tanto, el flujo cambia o se redistribuye gracias a distintos eventos complejos que permiten que en este caso ciertos tejidos reciban un mayor aporte de nutrientes y de oxígeno en desmedro de otros. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad esta cápsula.